Al Señor y alabarlo. Sabe que eso es comunidad, eso es lo que el Señor nos va a hacer. Qué tanta variedad que hay, ¿no es cierto? Y seguimos creciendo más en adoración, en alabanza, en los niños, en los jóvenes, en el grupo de vida. El grupo de vida esta semana va a ser en mi casa, todos bienvenidos. Si necesitan la dirección, se la piden a mi esposa y ellas con mucho gusto se lo da, o a la salida lo podemos tener para usted. Muy bien. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema bien interesante, bien importante en las Escrituras, que tiene que ver con unidad, con amor, con aceptación de los unos a los otros, con la importancia que hay de tener un corazón en paz. Pensaba yo esta mañana, ¿cuántos anhelamos un hogar en paz? A veces cuando hay guerra, cuando los hijos dicen una cosa, cuando el esposo dice otra, cuando cada uno va por su lado y anhelamos paz en el hogar. Y decimos, ¿cuándo irá a terminar esto? Sabe que Dios puso en tu corazón ese deseo de paz, de tranquilidad, de comunidad. Y es lo que todos buscamos. Las Escrituras nos hablan bien de este tema. Y el título que le he puesto a este mensaje es: El pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuántos reconocen ese eslogan? Un eslogan que se hizo muy famoso en el mundo en 1970, en los años 70 en Chile. Fue donde inició, cuando el grupo era una movilización masiva de la clase trabajadora que había elegido a Salvador Allende para la transformación social de Chile. Y ellos empezaron a decir, el pueblo unido jamás será vencido. Y después se crearon canciones en español, y después en inglés, y en todo el mundo. Ahora en todo el mundo hay canciones que hablan de ese tema. Y tiene que ver con la unión masiva de los pueblos para una transformación social. Es la idea central de ese. El pueblo unido jamás será vencido. Pero yo creo que este eslogan inició en las Escrituras, en la Biblia. Dios inicialmente hablaba de la importancia de estar unidos. Hay un verso en las Escrituras, Juan capítulo 13, versículo 35. Ahí encontramos ese verso y vamos a leerlo todos juntos. Juan capítulo 13, versículo 35. Está aquí en la pantalla y aparece este pasaje muy bien especial. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuevamente, es fácil de memorizarlo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos al Señor. Señor, gracias por este tiempo tan especial que tú nos permites tener. Gracias por el privilegio de la comunión, de la comunidad, de estar reunidos en iglesia para adorarte, para alabarte. Gracias por los niños y los que atienden los niños. Gracias por los jóvenes y los que participan en la formación de los jóvenes. Gracias por los adultos, gracias por los grupos de vida. Y gracias por todas las actividades que tenemos, Señor, que nos une más y más en comunidad. Gracias, Señor, por usar este vaso humilde, Señor, y sencillo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esto conocerán que sois mis discípulos, si saben mucha Biblia. ¿Cuántos ya están dormidos? ¿No? ¿Dice así la Biblia? No, ¿no es cierto? En esto conocerán si sois mis discípulos, si ayunan mucho. En esto conocerán que sois mis discípulos, si hace esto o aquello. No, ¿no es cierto? Ahora, no es malo ayunar, por supuesto que hemos hablado de la importancia del ayuno, de la oración, del estudio de la palabra. En esto conocerán si sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Qué tan importante? En las Escrituras encontramos 59 referencias a esta unidad, a uno, a ser uno con la otra persona en la iglesia. ¿Cuántos reconocemos que estar unido con alguien es muy importante? Yo pasé hasta los 30 años soltero. Y yo me preocupaba y había viajado aquí a los Estados Unidos. Me vine de mi país, de Colombia, empecé a estudiar en el seminario, en el college.
Y ahí estaba en el dormitorio de los muchachos, y cuando llegaba la época de vacaciones, diciembre o en verano, se iban todos y me quedaba yo solito, ahí en mi cuarto. Y donde yo estudiaba, se iba casi todo ese dormitorio y quedaba yo solo. En varias ocasiones me quedé solo ahí, y cuando se apagaban las luces de los dormitorios, todo eso era terrible. Y un diciembre, me acuerdo el primer diciembre, jamás se me olvidará. Uno acostumbrado en nuestros países a la celebración de la Navidad, ¿no es cierto? Nadie duerme y usted no deja dormir a nadie con la música que pone y el alboroto y la familia y la comida. Y ahora llegué aquí un diciembre y no había nada, estaba muy solo. Y yo miraba para un lado y para el otro. Y yo recuerdo que lloré, ¿sabes, Señor? ¿Yo por qué me vine? Creo que me equivoqué. ¿Por qué estoy por aquí? Y empezó ese deseo de buscar la compañera, ¿no es cierto?, la esposa que el Señor envía. Y mis papás oraron y ayunaron y clamaron, dale un... No, tampoco fue así, no. Pero yo sí oraba y queríamos hacer la voluntad del Señor. Y después de varios años, 4 años, regresando a Colombia, el Señor me dio la esposa. Y entendí la importancia de la compañía, de estar con alguien, por supuesto. Ahora tú tienes también la compañía del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero no estarán solos. El Espíritu Santo vendrá y estará contigo. Ahora tú y yo tenemos esa ventaja de que si tú amas al Señor, de que si tú quieres las cosas de Dios, el Espíritu Santo va a venir y estar contigo, en ti, y te acompañará y te ayudará. La importancia de estar unido a alguien. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler le dijo a todas las iglesias en Alemania y en los países que habían conquistado que tenían que unirse. Por supuesto, el propósito de él era manipularlos. Y cuando hubo el concilio de iglesias en la Segunda Guerra Mundial, se reunieron todos los pastores de las iglesias y llegaron a decir, bueno, nos ha sido ordenado de que nos unamos. Pero muchos pastores dijeron, eso es una trampa. La unión que quiere Hitler es para dominar y controlar la iglesia. Y hubo una porción de esos pastores que dijeron no. Otros dijeron sí, porque les convenía más. Los que le dijeron sí a Hitler en la Segunda Guerra Mundial de unir las iglesias en un solo oficina general, entonces les fue mejor. No eran perseguidos, pero los que dijeron no y siguieron predicando el evangelio, claramente fueron perseguidos, muchos asesinados y sus familias desterradas. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, Francis Schaeffer, uno de los grandes teólogos y escritores cristianos, narra de que en esa reunión hubo una reunión grande. Se reunieron todos los pastores. Imagínense, allí estaban los traidores, allí estaban los que habían sufrido, los que habían perdido esposas, hijos, perseguidos, desterrados, pero también estaban los que no les había pasado nada porque estuvieron a favor del partido nazi que lideraba Hitler. Y el rencor era tremendo, y el odio y los alegatos, y tú cómo hiciste eso y por qué hiciste eso. Entonces llegaron a un momento que tuvieron una reunión y dijeron, vamos a irnos a nuestros dormitorios y vamos cada uno a consultar a Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Y busquemos los pasajes en la Biblia que habla de unidad. Dice que esos siguientes días no hubo reunión, pero cada uno se encontró con el Señor. Y de una manera u otra, Dios hizo un milagro en el corazón de aquellos pastores. Y encontraron ese versículo, esos versos donde la Biblia habla de que únanse, esos versículos que dicen unánimes, no altivos los unos a los otros. Esos versos en la Biblia que dicen, amaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Y muchas más referencias bíblicas que hablan del amor y de la unidad. Cuando salieron esos pastores de sus dormitorios, de sus cuartos, y se reunieron nuevamente, el ambiente era diferente. El Espíritu Santo había hecho algo en el corazón de esas personas que estaban heridas por lo que habían pasado. Y en aquel momento hubo un abrazo especial y una reconciliación entre los pastores, y se pidieron perdón unos a otros y se reconciliaron, y cambió el ambiente en toda Alemania y en todo el país devastado por la guerra, la Segunda Guerra Mundial.
Qué importante es entender este principio de la unidad y del amor. Nosotros hoy en día decimos, el que me la hace, sí se lo saben, ¿no es cierto? Claro. Esta mañana predicando en la otra iglesia acerca de eso, vino un señor y me dijo, ¿sabe? Por 6 años odié a mi hermano. Y le pregunté qué pasó. Y me dijo, yo y mi hermano cantábamos en el grupo musical. Y dijo, yo tocaba la guitarra y él tocaba otra parte ahí en su vida, en la música. Y un día estábamos ensayando en la casa y mi hermano vio que no hice bien los acordes y dijo, sálgase de aquí, usted no sabe nada. Mi propio hermano me dijo eso. Y a mí me dolió tanto y le tiré la guitarra por la cara. Y él se hizo a un lado y se estrelló la guitarra allá. Por 6 años no nos hablamos. Y me dijo el Señor, lo que a mí más me molestaba era cómo trataba a los otros del grupo de alabanza. A los que eran de afuera, a los que no eran hermanos ni familiares. Ponga el dedito aquí. No, espere, sí. Vuelva y hágalo, vuélvalo y repítalo. Y le tenía mucha paciencia a los demás. Pero a mí el hermano sí me molestaba y me decía y me gritaba. Por 6 años no le hablé. Y lo odiaba yo. Hasta el momento que yo quería tomar ventaja. Dígame si así nos pasa a todos, ¿no es cierto? A veces en la familia, con los que más amamos son los que más criticamos, más molestamos, pero con el de afuera, todo está bien y queremos impresionar y hablar bien. No es así. Dice que un día él se encontró con su hermano y resulta que se le había varado el carro. Y entonces lo vio en la carretera y se bajó y dijo, aquí me las va a pagar. Y se le bajó y le dijo, ¿qué pasa? Dijo, no, se me dañó el carro, dejó de funcionar. Entonces dijo, pero le voy a dar una lección. Y entonces dijo, bueno, hagámosle esto y todo, y se lo prendió y se lo ayudó. Fue a la casa y le dijo, ¿se acuerda lo que tú me hiciste? Yo te odio por eso. Tú no tuviste paciencia conmigo, pero yo ahora te estoy demostrando paciencia. Y le ayudó con el carro. Y dice que se reconciliaron esa vez. Algo pasó, pero todo cambió. Cuando lo volvió a ver y volvió a hablar con él, ya no pudo tomar venganza, sino que lo perdonó. Así es. Y lo mismo es en la iglesia. En la iglesia nosotros necesitamos perdonar, amar, tener compasión con el otro. Sí, está bien poner la otra mejilla, sí, ir una milla más. Si alguien te pide algo, dáselo. Porque es así en el Señor. Nosotros fuimos creados para comunidad. En tu corazón tú fuiste llamado para comunidad, para tener comunión con los otros. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se habla de la comunión. Jesús dijo, Dios dijo, hagamos. Eran 3, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Jesús fue bautizado, del cielo una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo vino, 3, se hicieron allí uno para bendecir la humanidad. La comunión es muy importante. Ámense los unos a los otros, hónrense los unos a los otros, activamente busquen la unidad, armonía, unión los unos con los otros. Sean responsables ante los otros, amonesta a otros. Está bien amonestar a otro, enseñar a otro, sirvan a otro, sean compasivos con otro, dice las Escrituras. Bondadosos, perdonadores, sométanse unos a otros, adoren a Dios juntos en comunión, juntos al Señor. Confiesen en sus pecados los unos a los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Está bien tener amigos y compartirse los unos a los otros. Oren los unos por los otros. La vida es mucho más fácil, ¿no es cierto? Ahora que nuestra hermana Yolandita ha estado pasando por situaciones difíciles y todo, yo he visto cómo ustedes, la oración, y ella me ha dicho y me ha expresado, gracias por las oraciones, gracias por los cuidados, gracias porque ahí nos animamos nosotros más y más en el Señor. Es importante, el pueblo de Dios siempre ha estado marcado por el amor, porque Dios es amor, es su naturaleza. No por lo que se sabe o por el comportamiento frente a otros, sino por el amor de los unos a los otros. Amor es la manifestación de una auténtica transformación. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Está hablando de la salvación, por el amor fraternal, no fingidos, amados unos a otros entrañablemente. En otra versión dice,
fervientemente. ¿Sabe? En el original, en el griego, esa palabra ferviente significa el uso de un músculo que está tenso, literalmente estirado a su capacidad máxima. Amen a otros hasta lo máximo, no un poquitico, sino el máximo, estirar el músculo. Y dígame si así no es amar a otro, realmente. Cuando alguien es inoportuno, estamos viendo la novela favorita y alguien llama pidiendo oración. Y estiramos el músculo, apagamos y entonces vamos y atendemos a la persona. O estamos de afán porque queremos trabajar en el jardín y el hijo quiere algo. Yo les confieso algo. Estos días he estado pensando ahora que nos estamos quedando solos con mi esposa, porque los hijos se van a ir para college. Y Melissa la semana pasada salió para... Y yo toda esta semana he estado pensando, y ya llevo meses pensando, Señor, ¿cuántas veces yo perdí tiempo? Ellos querían jugar, y yo no, estoy muy ocupado. En cosas buenas, nada malo, preparando la predicación, tratando de agradar a otros que ni siquiera están hoy conmigo. ¿No es cierto? La gente llega y se va de la vida. Y uno les dedica el tiempo y quiere agradarlos. Y los hijos que van a estar con uno toda la vida, los deja de lado. Dele un aplauso al Señor junto con la hermana Yolandita. Amén. Sí. Y ya no los tengo a ellos. Y ahora no están los hijos. Bueno, se están grandes, se están yendo. Y digo, Señor, ¿cuántas veces ellos querían jugar al caballito? Por supuesto, yo era el caballo, ¿no es cierto? Sigo siendo el burrito todavía. ¿Y cuántas veces, Señor, dejé esas oportunidades irse de mis manos? Y ahora digo, Señor, ¿por qué? Y uno dice, Señor, qué importante es la comunión, las cosas sencillas de la vida, las cosas prácticas, escuchar a una persona. A veces no sabemos ni escuchar a alguien y nos incomodamos y estamos mirando para el otro lado y estamos pensando en otra cosa y nos incomodamos, tan solo queremos estar mirando a los ojos cuando alguien nos está hablando y escuchar. Por eso tenemos 2 orejas y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero nosotros no valoramos la comunión, la intimidad con los otros. Por eso el Señor nos dice, sean amorosos unos a otros. Sencillamente yo puedo decir ahora, hay un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, llamemos así. Sencillamente los hijos del diablo odian. Los hijos de Dios aman. Los hijos de Dios respetan. Los hijos del enemigo de Dios tienen resentimientos. Los hijos del diablo son egoístas. Los hijos de Dios sirven sacrificialmente los unos a los otros. Amén. Así de sencillo dice las Escrituras. ¿Recuerdan Caín y Abel? Caín y Abel es una ilustración en el Antiguo Testamento. Es los primeros hermanos. Dice la Biblia que en 1 Juan 3, 12 a 13, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de claro. Recordé que en Colombia se dice un dicho, más claro no canta un gallo. No sé si lo mismo dicen en México. Oiga, ¿por qué siempre decimos los mismos dichos? Porque ya somos mexicanos. Más claro, así de sencillo. Si tú no puedes amar a alguien, no es hijo de Dios. Pero si tú haces justicia y amas, se ve una evidencia que es un hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice ahí la Biblia, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La envidia. Caín era latino. Iba a decir mexicano, pero dije, no, de pronto sale mal. Latino, para hacerlo más amplio. Envidioso a morir. ¿Sabe que escuché una historia hace años de mi tierra, en mi tierra, que los indios de mi tierra eran envidiosos tremendamente? Y hay historias de eso. Los pijaos se llaman, pijaos. Y ellos envidiaban de todo. Y hay historias de la envidia que tenían los indígenas.
Y nos conquistaron los españoles, que uno no sabe quién era peor, porque el español es así orgulloso, valiente. Así es, y nos conquistaron, y algo de esa cultura generacional queda impregnada. Como los cangrejos, no podemos ver a otro que va surgiendo porque lo tiramos hacia abajo. Por supuesto, el Señor ha cambiado nuestro corazón y el tuyo también. Y es lo que hace el Evangelio. Por eso el Señor dice, no envidien a los otros, ámenlos. No como Caín, que envidió a su hermano porque hizo cosas buenas y Dios le agradó la ofrenda de Abel y su hermano lo mató. Yo quisiera dejarles rápidamente unos principios. ¿Por qué es tan importante ser uno? Ser parte de la comunidad, participar, extender, ir, participar. Número uno, para pertenecer, para que pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Porque cuando pertenecemos, entonces nos desarrollamos. Cuando pertenecemos, entonces nos sentimos útiles por algo importante. Es tan hermoso pertenecer. Cuando tú perteneces, tú te desarrollas. Algo que a mí me ha ayudado en la vida es tener la oportunidad, el privilegio de predicar la palabra. Empecé hace muchos años atrás a predicar. Usted no se imagina lo tímido, para mí predicar en público era la cosa más terrible. Yo no tenía eso, pero el Señor me fue desarrollando y participando en comunidad. Yo he visto cómo los jóvenes y los niños, y creo fielmente en la comunidad, en la iglesia local, por pequeña que sea, los niños y los jóvenes son muy bendecidos cuando participan en la iglesia local. Y es mi experiencia con mis hijos. Y es mi experiencia en mi familia de 8, que siempre nos llevaron a la iglesia. Que día me puse a mirar un reporte de cómo los grandes cantantes a nivel mundial han empezado en las iglesias locales. La actriz que acaba de morir, la reina del... se me olvida el nombre. ¿De cuál? Ella, de soul, la reina del soul. Su papá pastor, bautista, y ella empezó cantando en la iglesia y se hizo un gran homenaje ahora porque acaba de morir, y lo mismo todas Britney Spears y otras, un poco, no, una lista grandísima. El gran cantante que murió, Elvis Presley, también en la iglesia local. O sea, infinidad, porque es en la iglesia local. Ahora, esa terminación no estuvo tan buena de ellos, ¿no es cierto? Pero ahí se desarrollaron. Es en la iglesia local donde ellos pueden desarrollarse. Por eso, sigamos apoyando a nuestros jóvenes, sigamos apoyando a nuestros niños, bendigámoslos, oremos por ellos, porque es en la iglesia local donde se desarrollan esas grandes hombres y mujeres. Y ese ha sido mi caso. Uno, para pertenecer, no dejando de reunirnos. Voy a leer este verso. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando este día se acerca. No dejando de congregarnos en la iglesia, sino viniendo a la iglesia del Señor. ¿Dónde más encuentra uno una conferencia que da vida espiritual? No en la universidad, te lo aseguro. No en el hospital, no en la escuela pública, no en ninguna parte. Dios creó la iglesia con ese propósito, donde uno llena el alma y el espíritu de la presencia del Señor, de la alegría y del gozo del Señor, y del consejo también profesional en muchas ocasiones, de la palabra del Señor, de cómo mejorar la vida. Vengamos a la iglesia, invitemos a otros, vale la pena. Es fundamental, es la obra del Señor. Qué privilegio hacerlo. ¿Y qué de los débiles en la fe? La iglesia no es perfecta, ¿no es cierto? Y si fuera perfecta, cuando tú llegas a ella, ya deja de ser perfecta. La iglesia no es perfecta porque somos humanos. Siempre habrán en la iglesia local personas débiles en la fe, personas que necesitan ayuda, personas que están iniciando en el camino del Señor. Mire lo que dice Romanos 14, 1 al 23. Bueno, 14, 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La iglesia no es para decir, usted cree en esto, entonces váyase para usted no cree en esto. No, 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 señores. O cómo se viste, o qué hace, y no debe usar esto. No, la iglesia no es para contender acerca de opiniones personales. Es para crecer en el Señor, es para alabar al Señor. Lo que hemos hecho aquí es para glorificar al Señor, no para criticar,
cómo se viste, cómo se vistió, vino, no vino, dijo, no hizo, dio, no dio, no, nada de eso dice Romanos el apóstol Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil como legumbres, dice que come legumbres, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión para caer al hermano. Había un conflicto ahí en la iglesia, porque los unos querían comer una cosa y los otros otra, y se formó un gran problema. Y el apóstol dice eso, déjenlo a un lado. Todas esas opiniones personales, la iglesia no es para eso, la iglesia es para estimularnos a amar al Señor, para apoyar al débil, para levantar al necesitado, para consolar a la otra persona, para recibir a otros, como lleguen, como sean, como estén. Segundo, la iglesia, la unión de la iglesia, la comunidad, es una buena oportunidad para madurar, uno a uno para madurar. Si tú quieres madurar en el Señor, en el Espíritu, es en la iglesia local, es conociendo otros caracteres, ¿no es cierto? Otra forma de pensar. Dice un Proverbios que el hierro se pule el uno contra el otro. Así se afila el hierro, decía Proverbios. Qué bueno que no todos pensamos lo mismo. ¿Cómo sería una iglesia todos pensando lo mismo? ¿Cómo sería un matrimonio cuando los dos piensan lo mismo y son lo mismo? Pensativos, calculadores, lógicos. No, muy aburrido, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes le dijeron a una novia no o a un novio no? Porque es igualito a usted. Dios mío, no me imagino la vida con esta persona. Y cómo se atraen los opuestos. Y cómo es una bendición, porque el uno es calculador y el otro es más rápido para hacer las cosas. Y ahí se complementa el uno para el otro y llegamos a un lugar. Lo mismo es en la iglesia. Es en la iglesia donde nos maduramos, donde crecemos. O sea, el objetivo es el carácter. La meta es el carácter, crecer como personas, crecer espiritualmente. No todo tiene que ser perfecto. Entonces, espere en la iglesia que alguien te diga algo, que alguien te haga responsable, que alguien te pule y te mejore en las cosas del Señor. Nos necesitamos los unos a los otros. La vida cristiana no es solo cuestión de creencias y convicciones, sino de carácter y de conducta. Carácter y conducta. ¿Cómo te portas tú con otra persona? Y empecemos en el hogar, ¿no es cierto? Nuevamente llegamos a la casa. Ahí sí que nos conocen bien. Ahí sí que hay que cambiar el mal genio o las malas interpretaciones de las cosas o los disgustos. Todas esas cosas. No sé si a usted le pasa que de pronto cuando tiene una forma de pensar y ya ve esto mal y así esté bien, usted lo ve mal y dice que está mal y a todos y forma un ambiente malo y todo. ¿Qué tal si cambiamos? Ahora es un ejercicio difícil, es muy duro, eso es lo que es difícil en la iglesia, cambiar en las cosas personales, pero Dios quiere que lo hagamos. Santiago 1:13 dice, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es la conducta tuya la que determina si eres cristiano o no. No lo que sabes de la Biblia, no cómo te vistes, no lo que dices o haces, es la conducta en última, sí, lo que haces, lo que dices, cómo te comportas en el hogar, en la casa, con tu esposa, aquí en la iglesia. Santiago 2:18-20, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fe sin obras es muerta. Por eso el boletín de hoy dice exactamente ese versículo. Y lo tengo aquí, si lo tienes ahí al entrar, hagamos un momentico y lo leemos todos juntos. El boletín dice, la fe sola salva, pero la fe que salva no queda sola. Bueno verso. Leamos todos juntos 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Sí, hay evidencias de la salvación. Entonces, hemos
Somos uno, estamos en comunión con ese propósito también para mostrar madurez, para desarrollar. Y tercero, uno para disfrutar. Ese sí lo sabemos muy bien. Nosotros disfrutamos la comunión. Dios quiere que disfrute. Una de las cosas que me gusta de este venue, de este sitio donde nos reunimos, es que hay para disfrutar. A mí me gusta muchísimo. Después de que nosotros salimos, los jóvenes se pueden a jugar básquetbol. Si el Señor algún día nos da la oportunidad de edificar un sitio, algo así me gustaría. Un poquito más grande para poner también fútbol durante la semana. Comunión. ¿Sí? ¿Quién dijo que la iglesia tiene que ser solo un área? Es comunión, es iglesia, es niños. Y tenemos la parte de los niños y la parte de los jóvenes. Y un edificio construido, multifacético, para proveer, para disfrutar la comunión. El próximo domingo venga e invite a otros para disfrutar de comunión y juntos tener una comida después. Los invitamos. Entonces, sí, Dios nos ha llamado. Aarón y sus hijos no eran admitidos para la administración al Señor hasta que ellos no eran ungidos con aceite. Igualmente, nuestra adoración no es aceptable delante de Dios si no está el amor, el Espíritu Santo también. Es por eso que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Cuántos saben de algo delicioso? Estas semanas pasadas fui a uno de los sitios más hermosos del mundo, Cancún, México. La Ribera Maya, ¡qué belleza! Espectacular. Es un viaje que todos debiéramos hacer alguna vez en nuestra vida. ¡Wow! Y donde nos quedamos, había comida, ¿no? Y todo el día, todos los días, y de todo tipo, buffet y pescados y comida mexicana, la mejor mexicana de verdad, no Tex-Mex. Siempre me habían dicho eso, pero nunca lo había probado, ahora lo entendí. Tanta comida. Y cuando llegué yo allá, yo era, ¿ahora qué como? No, mentira, yo he comido bien, ¿no? Pero esta vez era tan especial, ¿no? Y Adriana me miraba y al principio dijo, bueno, coma lo que quiera, gracias. Y me fui a comer tantas delicias. Y bajaba yo, comía y después más a la mediodía. Entonces, qué delicia de comida. Yo decía, esto sí es delicia, manjares. Algo así es la armonía. La comunión es delicioso, dice el salmista. Es agradable, es satisfactorio. Y uno puede disfrutar de eso. Sí, para eso somos uno. Para disfrutar de la comunión. Y disfruta. Los hermanos aquí que han construido esto de hace más de 30 años, ellos han ido construyendo y me han dicho, cada vez me recuerdan, esto es para todos. La iglesia no es de una persona, no pertenece a nadie, nadie la ha pagado, no es una persona dueña, es de la comunidad. Y sí que Crossroads here, aquí en San Antonio, se ha distinguido por eso. Más de 25 años en esta comunidad. Y aquí vienen y la usa la comunidad. Cuando hay matrimonio, los vecinos, así no pertenezcan a la iglesia. Y vienen y participan y piden en la iglesia para todo tipo de situaciones. Y ellos agradablemente dicen sí, porque es para la comunidad. Qué hermoso participar y disfrutar. También, cuarto, seamos uno para aumentar la influencia. Por último, uno para aumentar la influencia. Somos uno porque tenemos un propósito grande. Es un privilegio. La vida para mí cambió y no he tenido ningún momento de aburrimiento desde que decidí meterme en el deseo de compartir del Señor. Porque es emocionante, porque es divertida, porque cada vez son cosas nuevas, cada mañana son nuevas su misericordia, grande su fidelidad y suceden cosas tan hermosas. Esta mañana me agradó tanto, fuimos con mi esposa a la iglesia en el West Side de aquí de San Antonio que estamos yendo para predicar. Y yo me acordé desde que antes de casarnos, cuando yo iba a iglesias pequeñitas, en español, sin música, sin nada, y solo cantando como a capela, y éramos poquitos, 4, 5. Y yo digo, Señor, qué hermoso, tantos años haciendo lo mismo, pero disfrutándolo. Porque es compartiendo vida a otras personas, porque es influenciando a alguien hacia la eternidad. Y lo mismo puedes hacer tú. Tú tienes la misma oportunidad y la misma capacidad.
Y tú tienes el mismo privilegio hoy en día. Tú puedes compartirle a alguien del Señor. Hay una canción en inglés muy bonita que recuerdo cuando dice, Thank you for giving me the Lord. Thank you for giving me the Lord. Gracias por darme del Señor. Gracias por compartirme. Y se trata, narra cómo una persona llega al cielo y allá en el cielo, entonces llegan esas personas a decirle, gracias porque un día me hablaste de Jesús. Y siempre me emociona pensar en eso. Imagínense, cuando tú llegues al cielo, que el Señor te diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de los cielos. Y lleguen esas personas, familiares, amigos, vecinos, gracias, mira, estoy aquí en el cielo por ti. Gracias porque un día me hablaste del Señor. Gracias porque tú un día oraste. Gracias porque un día me dijiste sí. Gracias. Gracias por todas las cosas que hiciste. Gracias. ¿Te imaginas en el cielo por la eternidad? ¡Qué ricura! ¡Qué delicia! ¡Qué emocionante! Cuando yo pienso en nuestra hermana Yolanda, que está con el Señor, hasta el último momento, una sonrisa especial. Y me decía cosas hermosas con mi esposa, la fuimos a visitar y toda contenta y feliz, agradando al Señor. Vino hasta el último momento que pudo. Dio al Señor. Yo quiero decirles algo, ella dio de su corazón. No tiene mucho, pero daba un poquito, una ofrenda para el Señor. ¡Qué bendición! Ya sabía que se iba a ir con el Señor. Pero yo le dije a ella, hermana Yolanda, gracias. Gracias porque usted me animó a mí tanto. Usted piensa que, el pastor y predica y es grande. No, lo mismo que todos. Necesitamos ser estimulados al amor. Y yo le decía, hermana Yolandita, siempre con su sonrisa, ella me decía, yo oro por usted, pastor Fabián. Y sí, con la hermana Yolanda desde temprano. Entonces yo le di las gracias, hermana Yolandita. Yo quiero decirte que gracias porque usted me ha animado tanto en la fe. Gracias porque a veces cuando estoy triste yo recuerdo su rostro, su sonrisa, su cariño, su esfuerzo, su deseo porque la iglesia crezca. Ella venía con dificultad, aunque éramos poquitos, somos poquitos, pero viene caminando, por ahí yo la veía caminar. Entonces yo pensaba dentro de mí, vale la pena predicar, porque hay personas como ella que sirven al Señor. Sí, ve lo importante, de eso se trata. Ella es la segunda persona que yo conozco con esa fe tan tremenda hasta el último momento, sirviendo al Señor, amando al Señor, teniendo una buena actitud. Y yo creo que esa es una vida de victoria. Esa es una vida que termina bien. No se trata de cómo empezaste o en últimas qué hiciste en medio de todo, pero cómo vas a terminar tu vida. Y yo quiero terminarla bien, siendo fiel al Señor, siendo fiel a mi esposa, siendo fiel al llamado del Señor, siempre aportando a la comunidad en la mejor forma, con la mejor actitud. Y tú puedes hacerlo en unidad al Señor. Que esta semana sé que vas a tener la oportunidad de compartir con otros, de amar a otros, de bendecir a otros. Ya, por ejemplo, no enviamos una carta, ¿no es cierto? Porque ahora todo es email. Y hay cartas electrónicas, tarjetas electrónicas. ¿Qué tal si sorprendes a alguien con una nota? ¿Se acuerdan de esa época? Que uno enviaba notas, cartas. ¿Cuánto hace que no recibimos una carta? Mucho tiempo. Ya dejó de existir. Pero ¿qué tal si necesitas pedirle perdón a alguien, escríbele una carta y envíesela? Qué bonito sería. O una nota, un recuerdo, cosas del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a concluir hoy. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo hoy quiero ser una persona diferente, llena de amor y de misericordia y de bondad. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Tu palabra es hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra me edifica. Gracias, Señor, porque hoy podemos decirte a ti sí. Sí, Señor, a serte fiel. Sí a compartir, sí a amar a otros. Señor, florecemos cuando estamos conectados contigo y con las personas que nos rodean. Así es como florece la vida. Así es como sentimos alegría y gozo. Señor, yo te pido que tú llenes de gozo y de alegría y de fe y de esperanza el corazón de cada persona aquí, porque ama
incondicionalmente. Ese amor que viene del cielo, ese amor del Señor, ese amor que es como una miel que atrae a muchas personas. Gracias, Señor, por esa vida de triunfo, esa vida de gozo que podemos vivir. Esa es la verdadera vida en abundancia. No es las cosas que podamos tener, pero es el carácter agradable y amoroso de bendición a los que nos rodean. Esa es una vida de victoria, esa es una vida de frutos, esa es una vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.